Vengo aquí al F11, voy a volver a colocar una fecha, quito esto, coloco por ejemplo, devuélveme todas las fechas de julio 29 del año 2021 y me hace todo el filtro correctamente. Voy a filtrar aquí todos los dominios que tengan la palabra Hotmail. Entonces hago el filtro por Hotmail, filtro por Amazonas, vamos a ponerle aquí Amazonas y ya tengo un registro. Tengo alfa, voy a filtrar por ejemplo por Padilla y me está filtrando correctamente ahora por fecha. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Mi nombre es Andrés, bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a ver cómo mediante el uso de macros simples y controles de cajas de texto que saquemos mediante la pestaña Programador o la pestaña Desarrollador de Excel, puedes implementar un filtro que incluya también fechas, como me lo habían estado pidiendo en la caja de comentarios de uno de los videos del canal, donde ya hicimos un filtro parecido a este, pero no tocamos las fechas dentro de la tabla de datos. Entonces, aspectos importantes a tener en cuenta antes de comenzar es que tu libro de Excel con el que vayas a trabajar este tipo de filtros tiene que ser un libro de Excel habilitado para macros, un libro de Excel habilitado para macros. ¿Cómo haces eso? Pues muy sencillo, abres un libro de Excel que contenga una tabla o bien un rango y luego vienes a la pestaña Archivo y le dices Guardar como. Y aquí en la partecita de examinar buscas una ruta, yo por ejemplo lo tengo en el Workbook 1136, un libro habilitado para macros, le pones un nombre y luego en el segundo combo de esta lista vas a seleccionar libro de Excel habilitado para macros. ¿Listo? Lo guardas. Una vez lo tengas guardado, el libro de Excel ya te va a soportar cualquier línea de código que tú decidas incluir dentro del editor de Visual Basic para aplicaciones. El segundo aspecto importante es activar esta pestaña llamada Programador y es súper útil que la actives porque así vas a hacerte con todas las herramientas, botones, comandos y acciones que utilicen la pestaña Programador para automatizar tus libros de Excel. ¿Cómo haces para activarla en caso de que tú no la tengas? Vienes a la pestaña Archivo, luego vienes a esta partecita de opciones y en Personalizar cinta de opciones en la parte derecha vas a encontrar el ítem llamado Programador, así que tú únicamente tienes que tildarlo y posteriormente darle clic en el comando Aceptar. Eso es todo lo que tienes que hacer. Una vez la tengas activa, fíjate ahora que tienes este comando llamado Visual Basic para aplicaciones o comando Visual Basic. Si tú le das un clic, ingresas al entorno de desarrollo integrado de Visual Basic para aplicaciones, que es el IDE donde nosotros vamos a escribir el código. Para hacer turn o para hacer un cambio entre la interfaz y el entorno de desarrollo, sencillamente con la tecla Alt F11, tú puedes irlas oprimiendo y vas haciendo un cambio en la interfaz, en el IDE y hasta la interfaz. Perfecto, entonces fíjate que aquí en esta hoja que yo voy a denominar, por ejemplo, filtro, vamos a ponerle así, mira, el filtro, y le vamos a poner un colorcito, color de la pestaña. Le voy a colocar este color azul, que me gusta bastante también, que sería el color del canal. Yo tengo un rango de datos. Este rango de datos va a tener aproximadamente más o menos 2190, 2191 registros. Vamos a ver, 2192 registros para ser exactos, excluyendo la cabecera. La cabecera ya es una fila aparte. Lo que debes hacer para que te quede mucho más sencillo es convertir esto en una tabla. Fíjate que de momento esto es un rango y simplemente va a ser un rango de datos al cual vamos a hacer referencia a partir de las coordenadas de fila y de columna, es decir, de fila y luego de columna. Pero para hacerlo mucho más atractivo y que te quede mejor automatizado, si convertimos esto en una tabla, podemos apuntar al nombre de la tabla y automáticamente podemos apuntar a cada uno de los campos mediante índices y no a través de los nombres de las columnas o índices de las columnas respecto de la hoja. Para convertir esto en una tabla, puedes seleccionar la celda activa o puedes colocar la celda activa en cualquier elemento de la tabla y posteriormente oprimes Control T, que es
el que llama al cuadro de diálogo llamado crear tabla. Fíjate, aquí lo tenemos, lo voy a poner por aquí al ladito, se llama crear tabla. Y lo que tienes que hacer es indicarle que esta tabla tiene encabezados, porque así los tiene. Mira, director, tipo, departamento, correo y fecha, que es prácticamente una tabla de datos cualquiera o un rango de datos cualquiera. Y posteriormente le damos clic en el comando aceptar. Voy a colocarle, por ejemplo, un estilo más acorde con el canal, un estilo neutro, gris con blanco y la cabecera de color azul. Fíjate ahora que cuando yo coloco la celda activa por fuera y luego vengo y la pongo por dentro, se activa una pestaña llamada diseño de tabla. Lo que tienes que hacer es cambiarle el nombre a esa tabla, porque aquí se llama tabla número 1 o tabla 1. Yo le voy a poner un nombre cortito, le voy a poner BD de base de datos. Tú le puedes colocar filtro, le puedes colocar mi base de datos, le puedes colocar ventas, lo que tú quieras. Esto es información de ejemplo, está representando el nombre de una persona, o más bien el apellido de un director dentro de una empresa. Hay varios directores, en este caso yo tengo, fíjate, varios nombres o varios apellidos o cadenas de texto. Luego un tipo que va a contener alfa, beta, gamma y omega, que serían en este caso valores aleatorios. El departamento, vamos a tener aquí, mira, departamentos de, en este caso, varias ciudades de diferentes países de Latinoamérica, correos electrónicos y un campo llamado fecha, que representa una fecha cualquiera de la información que nosotros tenemos dentro de la tabla. No es nada específico. ¿Qué vamos a hacer? Mira, me voy a copiar la cabecera con control C para que me salga este hormigueo, me salga esta selección, y luego voy a venir, por ejemplo, aquí en esta fila número 2, desde la columna C hasta la columna G, y voy a decirle desde la pestaña inicio, el grupo portapapeles, le voy a decir pégueme esto como valores. Ahí lo tengo, mira, pego esto como valores. Y le voy a cambiar, por ejemplo, el color. Vamos a ponerle así, mira, un color neutro. Este estaría bien, o un color verde. Vamos a ponerle este así, y le voy a colocar cursiva para que tú te des cuenta que este es el nombre del campo. De hecho, este color no se lo voy a poner. Perdón ahí por ponerme a tontear con esto, pero pues obviamente me gusta dejarlo bastante impecable. Y luego de colocar las mismas cabeceras en esta partecita de esta fila, que ha aumentado un poco su tamaño respecto del resto de la fila de la hoja, es para colocar cajitas de texto. Entonces vamos a venir a la pestaña llamada programador y luego vamos a ubicar el grupo controles. Este grupo que va a contener un comando o una lista desplegable que van a ser controles. Y en esta partecita de los controles te vas a fijar en la parte de abajo que se llaman controles ActiveX, es decir, que podemos programar dentro del entorno de desarrollo de Visual Basic para aplicaciones. La programación es muy fácil, la programación es bastante sencilla. Vas a ubicar este control que se llama cuadro de texto, control ActiveX, inserta un control de cuadro de texto dentro de la hoja, lo voy a seleccionar y luego vengo y lo dibujo por acá. Fíjate que en automático él lo que va a hacer es que me va a dibujar una cajita de texto, que esto va a tener un nombre. Luego te voy a decir cómo vamos a apuntar directamente a la parte de programación de cada uno de los controles que vamos a introducir. Con la tecla Alt de teclado vamos a seleccionar el nodo que se encuentra en la parte izquierda, presionas la tecla Alt y la mantienes allí presionada o suspendida, fíjate, y luego vamos a arrastrar por las grillas. Fíjate que cada uno de los arrastres se va a hacer directamente por las grillas. Entonces vengo y lo traigo a la parte izquierda, tomo el nodo superior, disculpen ahí el ruido del helicóptero que está pasando, y luego con la tecla Alt nuevamente suspendida voy a ir hasta la partecita de arriba, acomodo el nodo en la parte inferior y luego me traigo del nodo de la parte derecha, me voy a traer acá esto a la parte de esta celda para que me quede centrado. Si yo doy escape, fíjate que voy a poner la celda activa, por ejemplo, como por acá, aquí tengo la cajita de texto. Voy a insertar una línea, es decir, vengo aquí a la pestaña insertar, grupo ilustraciones, formas, voy a tomar una línea, la voy a dibujar cualquiera del color, vamos a ponerle un color así, mira, azul, voy a poner este y le voy a colocar que tenga un ancho más o menos del ancho de toda la tabla. Entonces con la tecla Alt me voy a desplazar justo hasta el quiebre de esta línea y luego voy a empezar a subir el tamaño. Con el mouse aquí a través de este control, fíjate, le doy escape y ahí me queda ya la línea.
¿Qué voy a hacer? Voy a copiar esta cajita de texto con control C y luego con control V. Ya tengo, digamos, como el ancho y el alto ya cuadrado. Lo único que voy a hacer es con la tecla Alt, voy a irme directamente hasta la parte de arriba, tomo la parte derecha, la parte izquierda y la llevo hacia la izquierda, la parte derecha y la llevo hacia la izquierda y listo. Lo voy cuadrando desde las grillas de la celda de cada uno de los títulos. Copio con control C y pego con control V y luego hago exactamente lo mismo para el departamento. Voy con la tecla A, lo llevo hacia arriba, luego lo llevo hacia la izquierda, ya lo tengo, control C, control V. Y luego hago exactamente lo mismo con la tecla Alt, me lo llevo hacia arriba, ahí se ajustó ya en la parte izquierda, control C y control V y luego me hago exactamente lo mismo. Me lo llevo a esta parte y ya tengo 5 cuadros de texto que van a representar información. Fíjate que en esta partecita de la pestaña programador grupo controles voy a tener el modo diseño activo, es decir, si yo lo desactivo como lo acabas de ver ya puedo escribir texto dentro de las cajitas de texto. Fíjate que voy introduciendo caracteres dentro de la caja de texto. Perfecto. Si yo tengo el modo diseño prendido, es decir, este comando lo tengo encendido, pues prácticamente lo que voy a hacer es que voy a trabajar con las propiedades de este control. De momento yo lo voy a dejar prendido. Vamos a escribir unas rutinas de Visual Basic para aplicaciones, así como yo lo voy a hacer. Quiero que te guíes de esto. Voy a seleccionar el primer text box o voy a seleccionar la primera cajita de texto y luego voy a hacer doble clic. Fíjate, si yo hago doble clic, lo que estoy haciendo es ingresar en automático al entorno de desarrollo integrado de Visual Basic para aplicaciones y cargar el módulo donde se encuentra esa hoja o donde se encuentra ese control dentro de la hoja. En este caso se encuentra dentro de la hoja 1 llamada filtro desde la interfaz y llamo al cuadro de texto llamado textbox 1. Fíjate, ese es el nombre de la primera cajita de texto. Esto que dice aquí chain quiere decir el evento que va a ejecutar cada vez que el usuario haga un cambio, es decir, cada vez que el usuario escriba algo dentro de la caja de texto, este procedimiento de tipo evento se va a ejecutar y va a correr las líneas de código. ¿Qué necesito yo? Necesito declarar una variable mediante la palabra reservada DIN, que por ejemplo se llame criterio, que es el que va a contener el valor dentro de la cajita de texto. Fíjate, esta variable llamada criterio yo la voy a declarar bajo el tipo de datos string, es decir, de cadena de texto. Ahora bien, voy a ir a la interfaz de usuario y voy a darte una explicación rápida de las posiciones de cada una de las columnas donde nosotros vamos a poner ese criterio o donde vamos a colocar a actuar ese criterio en cada una de las columnas de la tabla. Entonces voy a activar acá mi selector y quiero que te des cuenta de lo siguiente. Esta tabla, así grande como tú la ves, nosotros la denominamos BD, que se llama base de datos, por ejemplo. La primera columna, que se llama director, vamos a ponerla así, control Z, la primera columna que se llama director, que te estoy señalando aquí con una flecha de color azul, va a tener el índice de 1. La segunda columna, que se llama tipo, va a tener el índice de 2. La tercera columna, que se llama departamento, va a tener el índice de 3. ¿Listo? Ay, qué pena con el dibujito y el mouse. Y la cuarta columna, que se llama correo, va a tener el índice de 4. Y la quinta columna, que se llama fecha, va a tener el índice de 5. ¿Listo? Ahí es el 5 mejor, ¿vale? Entonces, cada una de esas columnas va a tener un índice dentro de la tabla y es a donde nosotros necesitamos apuntar, al índice de cada una de esas columnas dentro de la tabla en el rango de datos que vamos a devolver fácilmente mediante el nombre de la tabla. Voy a ir nuevamente al entorno de desarrollo de Visual Basic para aplicaciones y voy a asignar el valor del criterio, es decir, voy a colocar el nombre de la variable tal cual como yo la declaré bajo el tipo de datos cadena de texto o string y le voy a decir, tú vas a ser igual a un asterisco que voy a encerrar dentro de unas comillas para representar cualquier cantidad de caracteres que venga por la izquierda antes del criterio. El asterisco es un comodín que representa cualquier cantidad de caracteres que puede ser un nulo
o una cantidad de caracteres vacío a cualquier n cantidad de caracteres, es decir, un string completamente largo. Y posteriormente voy a colocar un ampersand y voy a colocar el valor que venga cargado dentro de la caja de texto textbox 1, que va a contener el valor de la primera columna que se llama director, que sería esta cajita de texto. Bien. Entonces, ¿cómo se llama la cajita de texto? Fíjate, aquí me lo está diciendo, se llama textbox 1. Entonces yo apunto mediante el nombre a textbox 1 y aplico la propiedad value, que es el valor que se encuentra dentro de la caja. Y seguidamente, con otro ampersand, voy a concatenarle otro comodín de asterisco que puede representar cualquier otra cantidad de caracteres a la salida. En pocas palabras, lo que estoy haciendo es diciéndole que creo un criterio personalizado que contenga lo que yo escriba dentro de la cajita de texto. Ojo, que contenga lo que yo escriba dentro de la cajita de texto. Por ejemplo, yo puedo tener un nombre, Andrés Rojas Moncada, y si el criterio solamente tiene la cadena de texto Rojas, este asterisco puede representar el nombre de Andrés y este otro asterisco puede representar el apellido de Moncada. Entonces me busca el nombre completo porque contiene la palabra Rojas. Y antes estaba Andrés y después está Moncada, es decir, lo que se encuentre en medio de una cadena de texto. Eso significa el comodín asterisco. ¿Cómo hago yo para aplicar ese criterio dentro de la primera columna de la tabla? Pues sencillamente es ubicar primero la hoja donde se encuentra la tabla. Esa hoja va a tener el nombre de hoja 1. Fíjate, aquí lo tengo. Entonces vengo y lo pongo hoja 1 y posteriormente califico con el punto para llamar todas las propiedades y todos los métodos de ese objeto de tipo worksheet que representa la hoja. Y a través de ese objeto de tipo worksheet yo voy a llamar a un método o bien a una propiedad, en este caso a una propiedad llamada listObjects, que va a hacer referencia a todos los objetos de lista o a todos los objetos de tabla que va a contener la hoja. ¿Recuerda cómo se llamaba la tabla o cómo le pusimos? Le pusimos BD, que representa base de datos. Entonces, fíjate, mediante una cadena de texto que se encuentra inmersa dentro de unas comillas, yo califico el nombre de la tabla dentro de la colección de objetos de lista o objetos de tabla para que me devuelva esa tabla específica que de momento va a tener 5 columnas. Y posteriormente accedo al rango del cuerpo de datos, es decir, a la propiedad Data Body Range. ¿Qué quiere decir Data Body Range? El Data Body Range quiere decir el rango que hace referencia a todo el cuerpo de datos de la tabla, que aproximadamente va a tener, en este caso, 2100 y algo de registros. Todas estas filas con las 5 columnas me la devuelve la propiedad Data Body Range. ¿Listo? Para que ahí lo tengas en cuenta como cultura general. Una vez yo aplique ese rango y devuelva mediante la propiedad Data Body Range el objeto de tipo rango, el objeto de tipo range, ese objeto tiene un método que se llama autofilter. ¿Qué es un método? Es una función que me permite a mí filtrar desde el código en la hoja, y autofilter es como estar haciendo un filtro, es como yo estar haciendo exactamente esto. Por ejemplo, quiero filtrar por la columna número 1 que se llama director con un filtro que contenga, por ejemplo, la cadena de texto, por ejemplo, Z, o que contenga la cadena de texto UI. Entonces vengo y pongo UI, aplico el filtro y fíjate que tengo Uialca y Ruiz. Todos los registros que contengan ese apellido, que contenga la cadena UI, se van a filtrar. Fíjate aquí el iconito cómo aparece el filtro. Entonces voy a quitar el autofiltro con Control Shift L y vuelvo y lo pongo para desaparecer los filtros existentes. Y retorno nuevamente al entorno de desarrollo y vamos a hacer exactamente eso que yo acabo de hacer. Le voy a decir en el método autofilter, quiero que apliques sobre el campo número 1, que va a representar la columna número 1,
el contenido del textbox 1 que está actuando como criterio. Entonces, fíjate que aquí me está diciendo field. Field quiere decir campo. Entonces, este campo quiere decir al número de la columna de ese rango que yo acabo de seleccionar con el data body range. Como el data body range está haciendo referencia a todo el rango explícitamente de la tabla, entonces al calificar con el valor de 1 el campo número 1, pues estamos apuntando a la columna número 1 de ese rango, no de la hoja, sino de ese rango. Y al darle una coma me está pidiendo el criterio. Entonces el criterio va a contener la cadena de texto que contenga la variable llamada criterio que declaramos como un tipo de datos string. Y eso es todo lo que tienes que hacer. Imagínate si esto es difícil. Esto es completamente sencillo a la hora de automatizar. Fíjate que yo vengo de nuevo a la interfaz, voy a quitar el modo diseño y voy a hacer exactamente eso. Coloco UI y fíjate que filtra Ruiz, Huialca, Ruiz, Huialca, etc. Y si yo le quito el valor de esta cadena de texto, pues obviamente me quita el filtro, lo retira. ¿Cómo hacemos para colocar el resto de filtros? Voy a darle un doble clic a tipo y voy a copiar todo el contenido del primer procedimiento en el textbox número 2. Lo pego con control B y luego cambio acá el valor del textbox 1 por textbox 2 y cambio el número del campo o columna al cual yo quiero afectar. Listo, vamos a hacer exactamente lo mismo para el textbox departamento, que sería el textbox 3, pego el código que creé aquí en el primer procedimiento y cambio el valor del textbox 1 por textbox 3 y la columna la cambio también por 3. Vamos a hacer ahora nuevamente lo mismo para el correo y luego lo pego con control B y aquí le quito el textbox 1 y le pongo textbox 4 y en el autofilter del campo le pongo la columna número 4. ¿Cómo hacemos con la fecha? Vamos a hacer una pequeña prueba de este filtro y vamos a colocar, por ejemplo, los correos que tengan webmail. Fíjate, ahí lo tengo. Los correos que terminen, por ejemplo, con z arroba. Vamos a ponerlo tal cual. Entonces me trae todos los correos que contengan el nombre o la letra z y luego la arroba con cualquier dominio y me los está filtrando sin problema. Voy a quitar aquí y voy a colocar por el departamento de Tumbes. Fíjate que me está haciendo todo el filtro por la columna tipo que se llama alfa. Entonces voy a colocarlo. Ahora vamos a ponerle beta. Fíjate que el filtro ocurre correctamente. Voy a colocar Cárdenas y fíjate que el filtro se está desarrollando bien. Ahora, ¿cómo hacemos, para hacerlo por la fecha? Entonces voy a entrar a modo diseño y fíjate que si yo hago exactamente lo mismo de pegar en este caso el valor de cualquiera de estos procedimientos con control B, entonces él va a crear un error. Yo necesito crearlo sin que me salga un error. ¿Cómo hacemos para crear el de fecha? Entonces voy a crear el criterio tal cual mediante una variable de tipo string, de tipo de datos string, que se llame criterio. Y ahora hay una función de Visual Basic para aplicaciones que transforma el valor de una cadena de texto que me está entregando esta cajita de texto, porque recuerda que es un text box y devuelve cualquier valor que yo le escriba adentro, lo devuelve como una cadena de texto, lo devuelve como un string. Hay una función dentro de Visual Basic para aplicaciones que se encarga en convertir cadenas de texto a valores que representen fechas. ¿Cómo se llama esa función? Se llama DateValue. Si yo abro un paréntesis, fíjate que él me pide una fecha como un string, es decir, me pide que en el interior vaya una cadena de texto que pueda representar una fecha y él la convierte efectivamente en un tipo de datos date o fecha. Entonces yo le voy a pasar el contenido de la cajita de texto llamada textbox5.text para devolver mediante la propiedad texto el valor contenido dentro de la cajita como un string, como una cajita o como un valor de texto, es decir, como una cadena de texto, no como una cajita. Fíjate que al momento de cerrar, entonces en el criterio se va a cargar un valor de string que va a representar un valor de texto que va a ser contrastado en toda la columna. Ahora bien,
Esto que estoy haciendo aquí, hoja 1.lisObject, base de datos, data body range, autofilter, tengo que ajustarlo en la columna número 5 y luego le paso el criterio como valor de la variable de tipo string que está cargando un valor de tipo fecha. Eso es básicamente lo que estamos haciendo, pero ¿qué sucede? Que la fecha no es un string dentro de Excel, se compone de un tipo de datos dates o un tipo de datos fecha. Entonces yo tengo que cambiarlo. El criterio ahora está actuando como una fecha y la fecha está siendo devuelta por la función dateValue, que coge una cadena de texto que posiblemente represente una fecha, la convierte en una fecha y la carga dentro de la variable que está bajo el tipo de objetos el tipo de datos fecha, y la está utilizando en el criterio del autofiltro de la columna 5 del cuerpo de datos de la base de datos que se encuentra en la hoja número 1. Sin embargo, esto posiblemente pueda generar un error porque, por ejemplo, al poner una fecha, voy a quitar aquí el modo de diseño y coloco, por ejemplo, febrero 19 del año 2021. Fíjate que el formato de mi fecha es mes, luego viene día y luego viene el año. Es un formato de tipo americano. Sin embargo, una fecha es una fecha. Al momento de introducir, por ejemplo, 2, fíjate que me aparece depurar. ¿Por qué sucede esto? Porque el 2 no es una fecha. Pero si yo vengo acá y detengo el depurador y vuelvo otra vez con al F11 y coloco un slash, vuelve y aparece el mismo error porque 2 y slash no compone una fecha. Vengo y le doy a depurar, le doy stop, vuelvo otra vez a la interfaz de usuario y le digo 19 y ahora ya me está filtrando algo, es decir, el filtro ya no genera un error, pero febrero 19 tampoco representa una fecha, me hace falta especificarle el año. Si vengo y pongo un slash, vuelve y me aparece un error porque 2/19/ no es una fecha, le doy depurar, paro el depurador al F11 y le coloco 23, que puede representar un año. No hay fechas con el año 2023. Depurar, detengo nuevamente el depurador, le coloco 21 y fíjate que tampoco hace el filtro, febrero 19 del año 2021. Esto no está funcionando. ¿Qué tengo que hacer? Establecer un control de errores. Fíjate, ahí me sigue apareciendo el depurador. Vamos a quitar cualquier cadenita de texto que se encuentre acá, me aparece el depurador y vamos a ajustar este procedimiento. Esto va a seguir generando errores cada vez que tú escribas algo dentro del ¿por qué? Porque las cadenas de texto no traducen correctamente una fecha. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a activar el control de errores mediante la instrucción onError. Así, mira, tal cual como la estoy colocando, go to, y vamos a establecer, por ejemplo, un marcador que se llame depurar. Vamos a ponerle así un enter y le voy a dar aquí un espacio para que tú lo veas y voy a activar el depurador. Vengo acá y le digo que el marcador se va a llamar depurar para que cada vez que ocurra un error saltemos a esta línea. Cuando ocurra el error, lo que yo tengo que hacer es tratar de quitar el filtro para que se muestren todos los datos de la tabla. ¿Cómo logramos esto? Calificando la hoja número 1, luego me traigo la propiedad lisObject para apuntar a la tabla llamada BD, cierro y posteriormente accedo al cuerpo de datos mediante la propiedad dataBodyRange y aplico el autofiltro y solamente lo voy a aplicar sobre la columna 5 sin criterio. Esto hace que el criterio, al no existir, muestre todos los datos. Es como si yo quitara el autofiltro y una vez haga esto, detengo el depurador de errores mediante la instrucción onError go to 0 para apagar el control de errores de Visual Basic para aplicaciones. Cada vez que yo termine la rutina y le puse una O, es un 0, onError go to 0 y listo. Ahora, ¿cómo hago para establecer ahora efectivamente el filtro? Pues obviamente cada vez que ocurra un error, él va a quitar el filtro. Es decir, me muestra todos los datos de la tabla. Cuando la fecha quede calculada correctamente, no genera un error, entonces viene y salta esta partecita y el criterio ya tiene armada una fecha de manera exacta y la calcula como base en criterio haciendo el filtro dentro de la tabla. Sin embargo, aquí también tengo que apagar el depurador o
el control de errores mediante onErrorGo to 0 y posteriormente hacer finalización mediante la instrucción exit sub para que no llegue a esta partecita de depurar porque no se generó un error y haga la finalización mediante la instrucción en sub. Vamos a hacer la prueba rápidamente. Vengo aquí a la interfaz, al F11, vengo y quito el modo diseño. Bueno, ya lo tengo aquí sin modo diseño. Vamos a poner en esta partecita Control Shift L nuevamente para poner los filtros y voy a hacer el filtro. Voy a colocar febrero 19 del año 2021. Vamos a poner bien la cadena, año 2021, fíjate, no me está filtrando nada, creo que es por el tipo de dato, aquí sí ya me está haciendo el filtro correctamente, tengo que poner, por ejemplo, febrero del año 2021, no me está haciendo el filtro, vengo a F11 y voy a establecer la variable llamada criterio como un tipo de texto para que la reciba como un string. Vamos a ponerla como de tipo string porque el filtro se desarrolla como cadena de texto. Vengo al F11 y voy a colocar, por ejemplo, febrero 19 del año 2021. Perfecto. ¿Qué descubrí con esto ahorita y que te quiero transmitir? No tenía ni idea. El filtro de fecha dentro de un autofiltro en una tabla también opera como una cadena de texto. No opera como un tipo de datos date que traduzca una fecha. Es decir, aunque el filtro me permita a mí colocar fechas, por ejemplo, un filtro de fecha, él lo está tomando directamente como una cadena de texto. Fíjate, le pongo aquí hasta la fecha o voy a sacar un filtro que contenga una fecha, por ejemplo, es igual a, y le digo que tenga o que sea mayor a una fecha o que contenga un valor de fecha. Fíjate, aquí tengo el calendario. Esto que yo tengo aquí se representa o se traduce como una cadena de texto. Entonces hay que crear la variable como una cadena de texto, como un tipo de datos string y no equivocadamente como yo lo hice a través de un tipo de datos date o un tipo de que represente una fecha dentro del código. Vengo aquí al F11, voy a volver a colocar una fecha, quito esto, coloco por ejemplo, devuélveme todas las fechas de julio 29 del año 2021 y me hace todo el filtro correctamente. Voy a filtrar aquí todos los dominios que tengan la palabra Hotmail. Entonces hago el filtro por Hotmail, filtro por Amazonas, vamos a ponerle aquí Amazonas y ya tengo un registro. Tengo alfa, voy a filtrar por ejemplo por Padilla y me está filtrando correctamente ahora por fecha. Recuérdalo, es supremamente vital que entiendas que una fecha dentro del autofiltro se reconoce como un tipo de datos string o cadena de texto y lo traducimos mediante la función dateValue que traduce correctamente una cadena de texto que pueda estar incompleta pero que represente una fecha, la arma correctamente con 2 dígitos para el mes, 2 dígitos para el día y 4 dígitos para el año y la devuelve como un valor de tipo texto dentro de la variable criterio que a fin de cuentas es pasada dentro del quinto o la quinta columna o el quinto campo mediante el método autofilter en el data body range de la tabla base de datos que se encuentra en la hoja 1 haciendo el filtro correctamente, estableciendo un control de errores en caso de que no exista la fecha bien armada para que me muestre todos los datos de la tabla. El resto es carpintería con el resto de los campos tal cual como lo vimos al principio del video. Muchas gracias amigos por ver este video nuevamente. Gracias a todas las personas por apoyar este proyecto. Gracias a todos ustedes por darle un clic al botón de like o al botón de me gusta, dejar un comentario y ser miembros activos del canal. Fíjate, no puedo hacer 2 cosas al tiempo. Vamos a filtrar acá del año 2021 por ser miembros activos del canal y aportar sus recursos económicos para poder mantener este proyecto a través de un video diario que nos permita mejorar nuestras habilidades en torno de Excel y convertir los datos en información útil que nos permita tomar excelentes decisiones. Un abrazo grande y como digo siempre, nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.